1.800 millones de dosis de vacuna, un contrato secreto por 39.000 millones de dólares, y mensajes de texto entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el CEO de Pfizer, Albert Bourla, que la Comisión nunca entregó cuando se los pidieron formalmente. La Corte General de la Unión Europea anuló la decisión de la Comisión en mayo de 2025. El caso continúa activo. Este es el capítulo 35 de Arquitectos del Control. Cómo el contrato farmacéutico más grande en la historia de la Unión Europea se negoció por SMS. El contexto del contrato. Entre 2020 y 2023, la Comisión Europea negoció contratos consolidados de compra de vacunas COVID para los 27 Estados miembros. El contrato con Pfizer-BioNTech, firmado en mayo de 2021, cubrió 1.800 millones de dosis adicionales por aproximadamente 39.000 millones de euros. Precio por dosis: entre 15,5 y 21 euros según cantidad y timeline. Ese fue el contrato farmacéutico consolidado más grande en la historia de la Unión Europea. Y en abril de 2021, semanas antes de firmarse, Ursula von der Leyen y Albert Bourla intercambiaron mensajes de texto directos que la Comisión inicialmente reconoció y posteriormente negó tener. El proceso judicial. En abril de 2021, la periodista Martina Stevens-Gridneff del New York Times publicó una investigación revelando que von der Leyen y Bourla habían intercambiado mensajes SMS y llamadas directas durante las negociaciones. La periodista ganó el premio Pulitzer en 2023 por esa cobertura. New York Times solicitó formalmente los mensajes bajo el Reglamento Europeo de Transparencia y Acceso a Documentos. La Comisión Europea respondió que no tenía los mensajes, que no habían sido guardados. New York Times demandó. En mayo de 2025, el Tribunal General de la Unión Europea, caso T36/23, anuló formalmente la decisión de la Comisión de negar acceso. El Ombudsman Europeo también intervino. Emily O'Reilly, entonces European Ombudsman, publicó en 2021 una decisión formal criticando a la Comisión Europea por prácticas de mala administración en el manejo de la solicitud de New York Times. En su análisis publicado, señaló que si los mensajes de texto contenían información sustantiva sobre las negociaciones del contrato, deberían haber sido registrados y preservados como documentos oficiales según reglamento europeo. La Comisión respondió con cambios menores de procedimiento. Los mensajes específicos siguen sin ser entregados. En junio de 2025, tras la sentencia de la Corte General, la Comisión anunció que revisaría su posición. Al momento de este análisis, los mensajes siguen sin publicarse oficialmente. Y aquí, un giro geopolítico relevante. Thierry Breton, excomisario europeo de Mercado Interno, había hecho declaraciones públicas críticas sobre la falta de transparencia en el manejo del caso Pfizergate. En diciembre de 2025, Estados Unidos, bajo la administración Trump segundo término y Rubio como secretario de Estado, anunció sanciones contra Breton personalmente. La razón declarada oficial: sus acciones contra empresas americanas de tecnología bajo la Digital Services Act de la Unión Europea. La coincidencia temporal con sus declaraciones críticas sobre Pfizergate no fue mencionada en el comunicado oficial estadounidense, y en Estrasburgo, sedes del Parlamento Europeo, no hubo respuesta institucional coordinada a la sanción de un excomisario europeo por parte de Estados Unidos. Y la ironía política. En 2024, con el caso Pfizergate ya público y con el Ombudsman ya habiendo criticado a la Comisión, Ursula von der Leyen fue reelecta como presidenta de la Comisión Europea por el Parlamento. Recibió 401 votos de 720 parlamentarios. Grupos políticos como los Verdes Europeos y algunos Renew habían pedido públicamente que las cuestiones de transparencia sobre Pfizergate fueran resueltas antes de la votación. La coalición gobernante decidió avanzar con la reelección sin esperar respuesta a esas preguntas. Es decir, el proceso democrático europeo eligió a la persona bajo investigación formal por opacidad institucional. Y esa decisión no requirió mayoría absoluta, solo mayoría simple. La responsabilidad política quedó difusa por diseño institucional. El caso Pfizergate no es un episodio aislado. Es un patrón estructural documentable de captura regulatoria en la Unión Europea. Los contratos farmacéuticos consolidados de 27 países se negociaron por SMS con el CEO de una corporación privada, sin publicación de términos, sin escrutinio parlamentario europeo previo, y sin registro documental oficial de las comunicaciones. Y cuando el proceso democrático europeo tuvo oportunidad de exigir cuentas mediante la elección presidencial 2024, la coalición gobernante prefirió avanzar. La institución responsable, la Comisión Europea, tiene protecciones legales que la aíslan del voto ciudadano directo. La ilusión de gobernanza europea democrática convive con la realidad de decisión